En México, el notario es una figura clave en la vida legal de las personas. Su firma representa certeza, legalidad y confianza. Pero, ¿qué ocurre cuando esa confianza se rompe? ¿Qué pasa cuando el notario se equivoca o peor aún, actúa de forma indebida? El notario no solo le da fe, también debe actuar con honestidad, profesionalismo y conforme a la ley. En este documental exploraremos cómo ha evolucionado la imputabilidad del notario, es decir, su capacidad de ser responsable ante la ley. Veremos qué tipo de faltas puede cometer y qué consecuencias existen hoy en día para quienes abusan de su función. La mayoría de las personas piensa que el notario es alguien intocable, pero no siempre fue así. Antes, durante muchos años, el notario fue visto como una autoridad incuestionable. Lo que firmaba era ley. Sin embargo, conforme crecieron los actos legales, también crecieron los errores, abusos e incluso actos delictivos. Esto llevó a una transformación legal donde el notario dejó de ser intocable. Con el paso del tiempo, las leyes han establecido distintos tipos de responsabilidad para los notarios: civil, penal, disciplinaria y fiscal. Esta evolución ha sido clave para fortalecer la confianza ciudadana y la transparencia legal. Asimismo, en México, como en otros países, comenzaron a conocerse casos donde los notarios actuaban de forma negligente o incluso cómplice de fraudes. Eso llevó a reformas importantes a la legislación notarial. El notario no puede vivir aislado del sistema jurídico, como cualquier figura con poder. Debe tener límites, que pueda ser demandado o sancionado. No lo debilita, al contrario, lo dignifica y profesionaliza. Hoy el notario tiene que actuar con procesión, legalidad y ética, porque su responsabilidad ya no es solo moral, sino jurídica en todos los niveles. El notariado ha sido a lo largo de la historia una pieza clave en la construcción de la seguridad jurídica y en la garantía de la legalidad en los actos privados y públicos. La figura del notario, que comenzó como un simple escribiente o redactor de documentos, ha evolucionado hacia la de un profesional del derecho, con atribuciones y deberes específicos. Esta evolución también ha implicado un cambio sustancial en la manera en que se le considera responsable por sus actos. Así, la imputabilidad notarial, entendida como la posibilidad de exigir al notario responsabilidad civil, penal o administrativa por el ejercicio de su función, ha transitado por distintas etapas históricas y consigo mismo jurídicas. En la época romana, los primeros antecedentes del notario fueron los notari y tabeliones, quienes desempeñaron funciones de escribanos sin mayor vinculación con la legalidad de los actos que registraban. Su responsabilidad era limitada y más bien de carácter funcional. No existía todavía una imputabilidad jurídica propiamente dicha, ya que no se concebía al notario como un gerente o garante del orden legal, sino como un mero registrador. Durante la Edad Media, con la influencia del derecho canónico y el resurgimiento del derecho romano, en las universidades europeas, el notariado se consolida como una institución dotada de fe pública. Los notarios ya no eran únicamente redactores, sino operadores del derecho, encargados de dar autenticidad y validez jurídica a los actos. En este contexto, se empieza a hablar de responsabilidad jurídica del notario. Si bien la regulación era incipiente y muchas veces dependía de normas locales o eclesiásticas, ya se prevían sanciones por dolo, falsedad o negligencia, lo que implica el surgimiento de una imputabilidad penal y civil incipiente. Con la llegada de la Edad Moderna en el marco de los estados absolutistas y la centralización del poder, el notariado pasa a ser un cuerpo organizado bajo el control directo del Estado. Se profesionaliza la función notarial y los notarios comienzan a estar sujetos a normativas más detalladas, que definen no solo su rol, sino también las consecuencias legales de sus actos u omisiones. A partir de esta etapa, la imputabilidad del notariado empieza a adquirir un carácter formal y tripartito: responsabilidad civil por los daños que pudiera causar, responsabilidad penal por los delitos como la falsificación o el cohecho, y la responsabilidad administrativa o disciplinaria, aplicada por autoridades notariales o estatales. En la edad contemporánea, especialmente desde el siglo XIX hasta la actualidad,
Esta triple imputabilidad se consolida en los ordenamientos jurídicos de los países de tradición romogermánica, las leyes notariales, los códigos civiles y penales, así como en los reglamentos internos de los colegios notariales. Establecen claramente los deberes del notario, las posibles faltas y las sanciones correspondientes. El notario moderno ya no solo autentica actos, sino que también debe prevenir conflictos, asesorar jurídicamente a las partes y proteger el orden legal. Por ello, la imputabilidad se extiende a supuesto de omisión del deber de informar, participación en actos ilícitos o incumplimiento de normas sobre prevención del lavado de dinero, entre otros. Finalmente, en el contexto actual, el notariado enfrenta nuevos desafíos derivados del uso de tecnologías digitales, como la firma electrónica, los protocolos digitales y la gestión de archivos virtuales. Esto ha dado lugar a una ampliación del ámbito de responsabilidad, ya que los notarios deben de garantizar la seguridad y autenticidad no solo de documentos físicos, sino también de medios digitales. Asimismo, se incrementa su responsabilidad preventiva y ética, convirtiéndose en garantes de la transparencia y la legalidad, incluso en contextos de riesgo como el lavado de activos, el fraude documental o la suplantación de identidad. La imputabilidad notarial ha evolucionado desde una responsabilidad casi inexistente en sus orígenes hasta una estructura compleja y múltiple en la actualidad. Esta transformación refleja el creciente reconocimiento del notario como actor clave en la administración de justicia preventiva y en la protección de la seguridad jurídica. Hoy en día, el notario no solo responde por lo que hace, sino también por lo que omite, por lo que tolera o por lo que no previene. En un mundo cada vez más digital y cambiante, la responsabilidad del notario sigue ampliándose, lo cual exige una formación continua, un compromiso ético firme y una adecuación constante de la normativa. Así, comprender la evolución de la imputabilidad notarial no solo permite valorar el desarrollo histórico de esta figura jurídica, sino también proyectar su función hacia el futuro con un mayor grado de responsabilidad y riesgo profesional. El notario desempeña una función fundamental en la sociedad al dar fe pública, garantizar la legalidad de los actos y brindar seguridad jurídica a las personas. En este contexto, el notario no solo actúa como un testigo calificado, sino también como un funcionario cuya labor está regulada por estrictas normas éticas y legales. Dada la trascendencia de sus actuaciones, el notario está sujeto a distintas formas de responsabilidad jurídica: civil, penal, disciplinaria y fiscal. Cada una de estas formas de responsabilidad responde a diferentes tipos de fallas y tiene consecuencias específicas que buscan proteger tanto al Estado como a los particulares. La responsabilidad civil del notario se configura cuando su actuación, por acción u omisión, causa un daño a un tercero. En este caso, el notario puede ser obligado a indemnizar a las personas perjudicadas por su conducta, negligente o dolosa. Por ejemplo, si un notario autoriza una escritura con información falsa o sin verificar adecuadamente la identidad de las partes, y esto deriva en un perjuicio económico, las víctimas pueden demandarlo civilmente. Esta responsabilidad se rige por las normas generales del derecho civil sobre daños y perjuicios y se fundamenta en los principios de culpa, daño y relación de causalidad. Es importante señalar que muchas legislaciones establecen la obligación de los notarios de contar con un seguro de responsabilidad civil profesional, lo cual permite que los afectados puedan ser resarcidos aun cuando el notario no tenga capacidad económica propia. La responsabilidad penal del notario surge cuando incurre en conductas tipificadas como delitos en el Código Penal u otras leyes penales. Algunos de los delitos más comunes relacionados con la función notarial incluyen la falsedad documental, el cohecho, el abuso de autoridad y la omisión de denuncia. Estos actos no solo afectan a los particulares, sino que también lesionan a la confianza pública en el sistema legal. A diferencia de la responsabilidad civil que busca reparar un daño, la penal tiene una función sancionaria que su finalidad es castigar al infractor y prevenir la comisión de nuevos delitos. Si un notario es hallado culpable penalmente, puede enfrentar sanciones como prisión, multas e inhabilitación para ejercer su cargo. La responsabilidad disciplinaria se refiere al incumplimiento de deberes éticos o administrativos establecidos en las normas que regulan la actividad notarial. Las sanciones disciplinarias pueden imponerse aun cuando no existe un daño concreto a terceros ni se haya cometido un delito penal. Los órganos encargados de vigilar la conducta notarial, como los colegios notariales,
Las supertendencias o ministros de justicia, dependiendo del país, pueden imponer medidas como amonestaciones, multas, suspensiones temporales o incluso la destitución del cargo. La finalidad de esta responsabilidad es preservar la integridad, imparcialidad y transparencia del ejercicio notarial, manteniendo altos los estándares de profesionalismo. La responsabilidad fiscal del notario está relacionada con el manejo de recursos públicos o el incumplimiento de obligaciones tributarias en su función. En muchos países los notarios actúan como agentes retenedores o recaudadores de impuestos en actos como compraventas, herencias o constituciones de sociedades. Si no cumplen adecuadamente con estas funciones pueden ser sancionadores por los entes fiscales competentes. Además, si el notario maneja dinero de particulares, en procesos como la escrituración de propiedades y no los administra conforme a la ley, también puede ser objeto de investigación fiscal. Las sanciones en este ámbito pueden incluir multas, intereses moratorios o incluso el embargo de bienes. Sí puede hacerlo siempre y cuando no haya una causa de discriminación o violación a los derechos de las personas. Tiene libertad de aceptar o de rechazar el asunto. Su queja ante la Dirección General de Notarías del Estado o Colegios de Notarios de Puebla. También puede iniciar una demanda civil o penal según sea el caso y que afecte sus intereses. Buenos días, estamos el día de hoy con Gabriela Ortega. ¿Conoces alguna ley o reglamento que establezca la responsabilidad de los notarios públicos? Sí, conozco la ley del notario y el Código Civil en donde se establecen algunas bases, además del Código Penal en algunos casos. ¿Qué entiendes tú, no sé si me podrías decir, por imputabilidad notarial? Entiendo por imputabilidad notarial la posibilidad de que el notario sea legalmente responsable por sus actos u omisiones cuando incumple con sus deberes. Muchas gracias. ¿Consideras que es importante el derecho notarial hoy en día? Por supuesto que sí, ya que nos ayuda a la administración de justicia, a proporcionar seguridad jurídica y consigo a prevenir posibles litigios y conflictos. Bueno, sería todo. Muchas gracias. ¿De qué? Buenos días, estamos el día de hoy con Jorge Morales Ángeles, soy abogado, notario y actuario, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿Me podrías decir qué consecuencias tiene que un notario no explique bien un documento? Claro, mira, puede generar nulidad, confusión legal o daños. Si el afectado prueba el perjuicio, puede exigir responsabilidad civil. Muchas gracias. ¿Qué papel tiene en sí el Colegio de Notarios en la supervisión? Mira, el Colegio de Notarios actúa como un órgano de autorregulación. Te orienta, te vigila y en algunos casos inicia procesos disciplinarios cuando hay mala praxis o práctica. Muchas gracias. ¿Se puede en sí demandar un notario por daños morales? Sí, claro que lo puedes demandar. Y aunque no es muy común, debe probarse que el notario causó afectaciones a la dignidad, al honor o a la reputación de una persona. Muchas gracias. ¿Me podrías decir, hoy en la actualidad, consideras tú que es importante abordar temas o expresamente sobre el derecho notarial? Claro, ¿sabes por qué? Porque el notario, siendo un fedatario público, hay muchos trámites que se hacen ante el mismo, ya sea como escrituración o ya sea como diversos juicios, y es importante que se aborde el tema notarial para saber cuál es tanto la práctica como las leyes aplicables o el procedimiento que se tenga que hacer. Muchas gracias. Las diversas formas de responsabilidad a las que están sujeto el notario reflejan la importancia de su rol dentro del sistema jurídico. Ser notario implica no solo conocimientos técnicos, sino también un compromiso ético y profesional de alto nivel. La existencia de controles y sanciones en los ámbitos civiles, penal, disciplinario y fiscal tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos y preservar la confianza en la función notarial. Por ello, es esencial que los notarios actúen en diligencia, probidad y apego estricto a la ley,
y conscientes de las consecuencias que pueden derivar sus propios actos.